Encuentra las mejores pizzas estilo Nueva York, sí, aquí en San Antonio, en Gombas Pizzería. Pregunta por los especiales del martes. Y búscanos en el 7216 de Blanco Road. Ordena al 210-957-1186. Deja lucir tu cabello espectacular en esta temporada con los cuidados que te ofrece The Royal Carpet Salon and Spa. Haz tu cita al 210-527-4186. Al día con Claudia Esponda. Al día con Claudia Esponda. Al día con Claudia Esponda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda, saludando a toda la gente que nos escucha en todas partes, afortunadamente en Europa, en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos y en Canadá. Un abrazo a todos ustedes. Aquí yo estoy segura que ya todos preparándonos para terminar, para iniciar, para tener un día nuevo, y hoy vamos a tratar un tema bien interesante, un tema que seguramente los que hemos sido padres, los que somos padres, los que queremos ser padres, pues vamos a tener que o tuvimos que enfrentar a ciertas situaciones de comunicación con esta etapa que yo llamo maravillosa, porque la verdad es que convivir con los jóvenes siempre es enriquecedor, pero también es un proceso de aprendizaje y a veces un poquito de lucha, porque no sabemos cómo hacerlo, si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien. Y esta comunicación asertiva yo creo que es parte vital de toda esta relación interfamiliar que tenemos con nuestros hijos, pero tenemos que entenderlo también desde la parte como padres, ¿no? Cómo nos comunicamos con ellos, si lo hacemos de una manera adecuada, conveniente, en un momento oportuno. Y pues invito a la gente que es papá, que quiere ser papá, que va a entrar en esa época, digamos, complicada, o incluso a la gente que convive, porque es maestra con los jóvenes, ¿no? También saber cómo canalizar esta comunicación que pueda ayudar a los jóvenes y a los padres a entendernos y a centrar estos puntos de convergencia que puedan ser buenos para todos, ¿no? Y pues para ello, pues nada mejor que alguien que tiene muchísima experiencia, más de 20 y tantos años, me decía Astrid, dedicándose a este tema y sobre todo la experiencia, porque es mamá, entonces nada deja más que la experiencia de convivirlo y de vivirlo día a día. ¿Cómo estás, Astrid? Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana en el programa. No, muchas gracias a ti por la invitación. Pues vamos a platicar así brevemente de quién es Astrid y precisamente de toda esta trayectoria que tiene como psicóloga, como terapeuta de adolescentes y yo creo que de padres, ¿no? Yo no sé quién es más difícil de tratar a veces, si los papás o los jóvenes, pero bueno, ella es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana de México, maestra en educación y terapia sexual por parte de la Universidad de La Laguna en Tenerife, España. Es psicoanalista egresada de la Universidad Intercontinental, tiene 23 años de experiencia, así aunque la ven así, es todavía muy joven, muchos años, yo creo que empezaste a los 8, trabajando y ofrece psicoterapia individual a adolescentes y adultos, así como terapia sexual y de pareja. Pues vamos a entrar a este tema que sí considero yo un tema muy actual. Astrid me comentaba al principio del programa que pues estos estudios sobre cómo comunicarse con los adolescentes pues prácticamente no tiene tanto tiempo, ¿no es así, Astrid? Antes, hace más de 20 años, se pensaba que el adolescente, el cerebro del adolescente, era, en pocas palabras, un niño grandote. Entonces, no había como un interés en investigar todo lo que era el cerebro del adolescente. Y de repente a alguien se le ocurre decir, bueno, vamos a investigar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el cerebro? Y se dan cuenta que en realidad la etapa de la adolescencia tiene totalmente diferentes sus peculiaridades a lo que es un niño
y a lo que es un adulto, ¿no? Entonces, cuando nosotros nacemos con un cierto número de neuronas que se van generando, inclusive que se van creciendo, que van multiplicándose y mediante que estamos enseñándole al niño, estas neuronas van aprendiendo. Sin embargo, cuando llegamos a la pubertad, el cerebro del adolescente dice, ya no me sirven estas neuronas, no quiero estas neuronas para poder continuar, y lo que se provoca es algo que se llama la poda neural. Entonces, lo que sucede es que muchas de las neuronas que ya habían aprendido, por ejemplo, el hecho de que les dijéramos a los niños, no pongas los codos sobre la mesa, come con la boca cerrada. Bueno, pues todas esas neuronas se van. Entonces, lo que sucede es que los adolescentes se quedan con exactamente el número de neuronas que necesitan, en pocas palabras, para subsistir. Porque el cerebro lo que quiere es crear nuevas neuronas que puedan aprender ciertas aptitudes que no aprendieron de niños. Entonces, por eso nos enfrentamos los padres a ver a un niño grandote de 1,80 con barba, hablando así, ¿no? Todo así, pero que ya no sabe comer con la boca cerrada. Y entonces empieza este conflicto de la mamá o el papá de ver a un niño que parece un adulto, pero que se está comportando peor que cuando tenía 3, 4 años, ¿no? Y entonces todas estas investigaciones han venido a revolucionar la manera en que deberíamos de hablar con nuestros hijos, ¿no? De cómo tratarlos, de cómo educarlos, de cómo entenderlos, que es lo más importante. Digamos que este proceso de aprendizaje de repente es un borrón y cuenta nueva. O sea, básicamente nuestras neuronas empiezan a desarrollarse para tener un nivel de adaptabilidad mayor, me imagino. Entonces ya la información que tuvimos sí la tenemos, pero se va, digamos que, diluyendo, por decirlo de alguna manera. Es como que obtiene el cerebro muchas más oportunidades como de crecimiento, pero que además hay cosas que no le interesan mucho, ¿no? O sea, toda esta educación que tuvimos en la infancia, al cerebro en realidad no le interesa mucho. ¿Por qué? Porque está generando nuevas aptitudes, ¿no? Okay. Pues en realidad toda la educación formal, pues se queda como en un bagaje. No es que olvidemos absolutamente todo, pero ya no importa tanto. Hace una selección de lo que necesito y lo que no necesito ya en esta época. Ahora, estoy yo un poquito confundida porque pues se habla de la época de los adolescentes, pero ya la verdad es que no sabemos a partir de cuándo uno es adolescente, digamos a través de lo que me estás comentando ahora, y cuándo ya deja uno de ser adolescente. Hay ciertos parámetros por edades que definen cuándo empieza la época del adolescente y cuándo termina. Bueno, hay que también establecer una diferencia entre lo que se llama pubertad y lo que es la adolescencia como tal. La pubertad son los cambios físicos que tiene un ser humano entre la niñez y ya la adultez. Es decir, cuando empiezan a aparecer nuevos signos de adultez, como por ejemplo sería el vello o la acumulación de grasa en las caderas de las mujeres, por ejemplo. Esa es la pubertad. Y la adolescencia son ya todos los cambios psicológicos, emocionales y neuronales que tiene el ser humano. Entonces, puede ser que una persona entre a la pubertad antes que entrar a la adolescencia, porque el cuerpo se va preparando para llegar a esta experimentación de cambios ya emocionales. Estamos calculando más o menos ahora, los pubertos están entrando un poquito antes, más o menos entre los 10 y 12 años. En la mujer es mucho más claro porque viene la primera regla, la menstruación, que se llama la menarca. Ahí es donde define lo que es la pubertad. Pero el hecho de que la mujer tenga su primera menstruación no significa que está siendo adolescente, ¿sí? Okay. Entonces, primero viene la pubertad y después entonces llega la adolescencia. Y es un proceso mucho más largo
que la parte, digamos, como legal, porque en prácticamente todo el mundo, a los 18 o máximo 21, consideran que ya pasaste la adolescencia y ya eres adulto legalmente hablando. Sin embargo, el cerebro continúa con estas reformas y estas remodelaciones hasta aproximadamente entre los 25 y 26 años. Es decir, tenemos todavía en casa a los 24 años a un adolescente. Para que no se espante papá y mamá, para que no entienda, bueno, ya tiene 25, ya le salió el bigote, entonces ya, ya está. O sea, obviamente, por lo que entiendo, llega un momento en que convergen la pubertad y la adolescencia, pero la adolescencia se refiere más a todo este aspecto neuronal de adaptación, y es obviamente pues un periodo más largo, ¿no? O sea, sí podríamos definir que la pubertad es cuando vienen estos cambios, pues aparenten muy físicos, muy claros. Ahora, yo creo que una de las grandes situaciones que enfrentamos muchos papás, por lo menos en algún momento de la vida, es al cómo nos comunicamos con nuestros hijos, ¿no? Yo te comentaba antes de entrar en el programa que, bueno, hay generaciones que nos tocó ser, pues, los papás, los hijos obedientes, y luego nos tocó ser los papás obedientes, porque nos tocó esta época como de sándwich, ¿no? Como que nos educaron de una manera, pero vinieron tendencias de comunicarse, de hablar con los hijos, de hacerlos entender, y pues quedamos como en el limbo, no supimos bien cómo canalizarlo, y creo que hasta ahora hay papás que también se encuentran en esta misma disyuntiva. ¿Cómo se hace o qué es la comunicación para empezar por algún lado, Astrid? ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva justamente debe de tener por lo menos dos canales, ¿no? El emisor y el receptor. Es decir, yo digo algo, pero la persona que tengo enfrente debe de recibir ese mensaje y entonces canalizarlo de cierta manera. Si yo estoy diciendo algo, pero la persona de enfrente, que vendría siendo el receptor, no me escucha o está escuchando desde el pensar cómo contestarme antes de entender lo que yo estoy diciendo, entonces en realidad no se hace una comunicación, sino se hace un monólogo. Entonces, en pocas palabras, una comunicación asertiva tendría que tener el receptor y el emisor abiertos a los canales en donde cada uno puede establecer su propia comunicación, pero ser escuchado por el otro. Pues sí, y vemos que a veces no funciona muy bien, sobre todo por esta situación, ¿no? A mí yo me acuerdo que mi mamá volteaba los ojos y yo ya sabía, calladita, no te muevas, no, casi no respires. Hoy se te pueden ir los ojos 360 grados, puedes convulsionarte y tus hijos ni te pelan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que asumir de esa educación como padres que tuvimos y que tenemos que adaptar ahora a estos nuevos tiempos con los jóvenes? Yo creo que una de las cosas que me topo mucho en consulta es que casi siempre los padres me dicen, es que yo no fui un adolescente como mi hijo. No me portaba excelente. Yo No, nunca tuve ningún todos. problema, ¿no? O sea, así. Todos fuimos impecables. Ahora Exacto. resulta. Ajá. Y entonces, sí, estoy de acuerdo que somos una generación que fuimos educados sobre todo en base al miedo, ¿no? El que nos vieran con esa mirada y que nosotros nos quedáramos estáticos era porque las jerarquías de padres contra las de los hijos estaban como muy delimitadas, muy rígidas, y entonces les teníamos miedo a nuestros padres. Pero eso no quiere decir que nosotros no pensáramos en el momento en que nos ponían esas miradas, en el hecho de decir, ojalá pudiera decirle a mi mamá lo que estoy queriendo decirle, ¿no? Claro, claro. Y yo lo que les sugiero a los padres es que en realidad haya una situación de conexión con su propia adolescencia, de ver cómo se sintieron, de estar estableciendo esta parte de, bueno, ok, perfecto, yo me sentí de cierta manera porque no me pude comunicar con mis padres, qué es lo que hubiese querido en ese momento, pero no yéndonos al otro extremo en donde me gustaría ser la mejor amiga de mi hija, cuando en realidad nuestra labor es ser padres.
Mi hija tiene a sus propios amigos, yo tengo a mis propios amigos, y mi labor es ser la madre de mi hija, y por tanto me toca la parte educativa, me toca la parte de valores, de ética, que no siempre está padre, ¿no? Ujú. Pero que no necesariamente tengo que ser la mejor amiga de mi hija para generar confianza. Ese es bien diferente, ¿no? Una cosa es la confianza con respeto y otra cosa es ya que la jerarquía de la que te hablé sea tan invisible que nos Ujú. pongamos, digamos, al mismo nivel, como si estuviéramos siendo los mismos adolescentes que nuestros hijos. Tenemos que recordar que se supondría que los maduros somos nosotros. Nuestros hijos están madurando, pero nosotros les tenemos que ayudar a crecer, a llegar al nivel que nosotros pretenderíamos estar. Y yo creo que sí, todos nos ha tocado ver esos extremos, ¿no? Por una parte, los padres que son muy rígidos, donde sí ves al adolescente, bueno, que hasta tiembla cuando el papá alza la voz o la mamá alza la voz. Y por otro lado, hemos visto esas familias donde aparentemente los que mandan son los hijos, ¿no? Entonces dices, ¿quién manda aquí? O sea, ¿quién se supone que debería? Y si no mandar en el sentido de obedecer, sino de guiar, de llevar un camino, pues digamos que adecuado en base al conocimiento que tenemos ya de la experiencia que tenemos como padres. Ahora, es cierto que a veces se complica esta relación porque tiene que ver mucho con nosotros, según entiendo, con los papás. ¿En qué momento podemos ir rompiendo esas barreras, pues, de padres rígidos o de padres muy flexibles para regresar a un equilibrio armónico donde se respete, como tú dices, la autoridad, pero que no sea una autoridad, como, digamos que, pues, total, ¿no? Como que muy de tiranos. Esa es la palabra que estaba buscando. Uh-huh. Yo creo que hay una fórmula así muy básica que si nos la aprendemos, llegamos a otro nivel, digamos. Si yo me comunico con críticas, Uh-huh. voy a recibir rechazo. Ese es, o sea, crítica igual Una, a rechazo, ¿no? sí. Y eso quiere decir que va a haber un conflicto, Uh-huh. definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si yo te critico a ti, tú te sientes agredida, me vas a agredir de regreso y entonces provoca un conflicto, ¿sí? Entonces, si yo saco de la jugada a la crítica y con el afecto que tengo, digo las cosas de una manera asertiva, entonces voy a obtener el hecho de que mi adolescente me pueda escuchar de la manera en que yo quiero ser escuchada. Okay. Pues la crítica yo creo que siempre es que tú deberías, ¿no? Para empezar, hay unas palabras que son muy complicadas y que creo que forman esas barreras, ¿no? Es que yo a tu edad, ¿no? Es que tú deberías, es que si fueras como, ¿no? Creo que hay unas ciertas palabras que también van rompiendo esa comunicación con nuestros hijos y que a veces se hacen unos canales profundos que a veces es muy complicado regresar a ellos. Quisiera preguntarte antes de continuar precisamente con cómo involucrarnos con los hijos, es los temas, Astrid, porque a veces manejar ciertos temas a ciertas edades yo creo que es vital para ir creciendo esta confianza y comunicación. O sea, hablarle a una niña de 9 años, pues no sé, de relaciones sexuales o hablarle a un joven de 25 de relaciones sexuales, pues quizá estamos totalmente a destiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos buscando esos temas que puedan ser de interés y conexión con los hijos en el momento adecuado? En realidad, creo yo que todos los temas son comunicables, nada más que depende del tipo de palabras que nosotros utilizamos. Es decir, se sabe, por ejemplo, que entre más pequeños les hablamos a nuestros hijos de sexualidad, ya las estadísticas dicen que más postergan su primera relación y además de postergarla, se cuidan al tenerla. Entonces, muchos padres piensan que cuando les hablan de sexualidad, por ejemplo, a sus hijos, los están incitando a tener la relación. Lo mismo que pasa con las drogas, por ejemplo, ¿no? O el alcohol.
y la realidad dice todo lo contrario. Nosotros podemos decir o hablar de todos los temas que haya, nada más con el tipo de palabras diferente. Es decir, como dices tú, yo no le puedo hablar a una niña de 4 o 5 años de una relación sexual, pero sí de que cuide su cuerpo, por ejemplo. Hablándole, por ejemplo, hasta con las palabras exactas, no llegar a decir, es que tu pipí, es que tu cosita, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos delimitando no nada más el lenguaje, sino la comunicación a algo prohibido, y entonces no vamos a pretender que si le dijimos que eso estaba prohibido a los 5 o 6 años, que de repente a los 14, que ya tienen la hormona, todo lo que dan, nos vengan a decir, pues, ¿qué crees? Que quiero tener relaciones sexuales con mi novio, ¿no? Entonces, la confianza se va generando desde el día 0 de que nacen nuestros hijos, ¿no? Es como muy paradójico porque nosotros, comúnmente las mujeres, cuando nos embarazamos, buscamos todos los libros, todos los cursos para el parto, para el embarazo, para los primeros meses de vida, cómo amamantar al niño. Pero de repente llega un punto en donde ya no buscamos un libro, un curso, una situación que nos ayude a generar una buena educación y una buena comunicación con nuestros hijos en la adolescencia. Pues entramos así como ciegos al mundo, ¿no? Entonces, lo que nosotros establezcamos en la niñez va a ser fundamental también para que tenga una adolescencia lo más tranquila posible nuestro hijo dentro de toda la revolución que el pobre está teniendo. Porque no debemos de olvidar que así como nosotros no lo entendemos, nuestro hijo no se entiende, ¿no? Está en una situación en donde piensa, por ejemplo, el hecho de que trae estas situaciones que nosotros les vamos diciendo, sé un buen niño, cuídate, ¿no? Entonces su vocecita de mamá o papá está aquí, pero de repente la vocecita de los amigos aparece, pero de repente la vocecita propia aparece y no sabe a quién hacerle caso. Y tu labor es emanciparse de los padres. Esa es la labor especial de la adolescencia. Por lo tanto, si nosotros lo estamos atacando, lo único que estamos creando es mucho mayor alejamiento. Pero en específico hay temas, ¿no? Que son difíciles de tratar. O sea, el que tú mencionas como es cierto, la sexualidad, las drogas. ¿Habría una cierta pauta de parte de nuestros hijos de qué es lo que necesitan saber? O sea, ellos nos dan, digamos que la puerta abierta para ir adentrándonos en esos temas, porque a veces es muy complicado saber en qué momento específico hablarles de ciertas cosas. Es decir, si está entrando, por ejemplo, a la preparatoria, entonces podemos sentarnos y hablarles de drogas cuando, pues quizá lo han visto, lo han platicado con amigos o si incluso ya lo hacen. Pues yo digo que más vale prevenir que lamentar. Okay. Entonces hay temas que se tienen que hablar antes de que sucedan. ¿Sí? Entonces, si estamos entrando justamente a la pubertad, en donde la mujer está teniendo su primera menstruación, entonces en ese momento es el momento clave para hablarle de absolutamente todo, desde la parte física, ¿no? ¿Qué es lo que va a experimentar su cuerpo? Hasta para qué estamos hechas las mujeres, cómo nos embarazamos, de qué manera nos embarazamos, o sea, no nada más en la situación biológica, sino qué se necesita para quedar embarazada, ¿no? Y cómo protegernos de un embarazo, por ejemplo, ¿no? Ahorita a nivel mundial, han bajado radicalmente las cifras de las mujeres y hombres que están empezando a tener relaciones sexuales. Se está hablando de que desde los 11 años están empezando a tener relaciones. No podemos ponernos una venda en los ojos de pensar, no, mi hija no lo va a hacer. Preferible decir, si lo hace, que tenga todas las herramientas posibles para cuidarse. ¿Sí? Entonces, creo yo que lo que vendrían siendo temas importantes como sexualidad y drogadicción, se tiene que hablar desde temprano. Temas importantes
que gracias a Dios no todo el mundo lo tiene, pero muchos adolescentes lo pueden tener, como depresión, intentos de suicidio, trastornos alimentarios. Hay que, justamente, hablando de la comunicación asertiva, hay que saber escuchar a nuestro adolescente para prevenir. Una de las situaciones es que nosotros escuchamos al adolescente como al ras, digamos, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, ma, ¿puedo ir a casa de fulanito? ¿Para? ¿No? Lo primero que es, ¿para? Cierto. Es que necesito contarle algo. Y nosotros, ese necesito contarle algo, no entra en nuestro sistema para preguntarle, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas que te ayude yo en algo? ¿Que te escuche yo? Entonces es, claro, le vas a contar de tu novia, pero es que esa niñita a mí no me gusta. Entonces nos vamos siempre a la parte como que no nos vamos a la parte profunda, digamos, de la simple frase de que necesita contarle algo al amigo. Tenemos que estar un poquito más abiertos a los canales. Y yo creo que también tenemos a veces los papás la actitud, y digo, me incluyo porque es cierto, el que me diga que no, que me hable por teléfono, de que lo sabemos todo, ¿no? O sea, de que a veces nosotros tenemos el libro mágico donde podemos resolver todas las situaciones, todas las preguntas, todas las dudas, y a veces no confiamos en que ellos también pueden resolver sus propias situaciones por sí solos, ¿no? Entonces queremos saberlo todo, queremos estar involucrados en qué respiran, qué piensan, para dónde van, por qué lo hacen. Y creo que a veces también ahí entra un problema de comunicación y de acercamiento, ¿no es así? Seguramente tú lo has visto. Sí, es que en realidad pareciera que los padres pensamos que si sabemos todo de nuestros hijos, vamos a solucionarles sus problemas y por lo tanto no van a sufrir lo que nosotros sufrimos. Ay, sí. Sin embargo, parte justamente del motivo de la adolescencia es que los seres humanos aprendan de sus errores. Nosotros no podemos impedir que nuestros hijos se tropiecen. Lo que sí podemos ayudar es a sobarles la herida cuando se tropiezan. Pero depende también del tropiezo. Es decir, hay situaciones que sí conllevan ciertas consecuencias que son mucho más graves, ¿no? Que es donde justamente está como la línea entre pedir, por ejemplo, ayuda y no. A veces lo podemos resolver como familia, a veces sí se necesita una ayuda externa, ¿no? Una terapia, un grupo de autoapoyo, una situación de gente especializada en los temas que pueda justamente ahondar específicamente, porque ahorita estamos hablando en general, ¿no? Todos los adolescentes hacen esto, todos los padres hacen lo otro, pero hay particularidades que dependiendo del caso, es que entonces se tienen que tomar las riendas de cada una de las familias. ¿Cuáles son, digo, tú tratas con adolescentes y los papás, pues todos los días nos levantamos con ganas de tener los superhijos perfectos, ¿no? Y de ser los papás perfectos. Y a veces no sabemos cuál es el momento adecuado para acercarnos y a veces es muy tarde cuando nos acercamos, ¿no? Incluso tú hablas de suicidios y de problemas de alimentación, que de repente los papás nos volteamos a ver y decir, ¿en qué momento pasó? O sea, no me di cuenta. Y la sociedad nos está exigiendo, siento yo ahora como papás, pues tener los ojos abiertos, pero pues tú tienes un trabajo, tienes una vida, tienes amigas, tienes que hacer la comida, lavar los trastes, pasear al perro y estar atentos. Entonces, también mucho del temor de los papás es cuándo es un momento adecuado para acercarnos y cuándo es un momento para dejarlos encerrados en su cuarto 8 horas, porque quieren dormir todo el día o porque quieren estar en el celular viendo TikTok. Entonces, es muy entra uno como papá en un conflicto de que ahorita o me siento o ahorita es el momento de, a ver, hijo, voy a hablar y te voy a hablar de sexualidad o cuando ya lo ves salir con la novia, o sea, ¿cómo se le hace
Astrid, espero que hoy nos resuelvas muchas cosas porque hay papás que se encuentran en ambos extremos, ¿no? Donde fue muy tarde o donde es muy pronto. Ujú. Bueno, hay una realidad. El adolescente al quererse emancipar, Ujú. entonces busca la manera de no convivir tanto con los adultos, ¿no? Ahora las redes sociales también han hecho mucho de niñera y Sí, han hecho también un desastre, pobres, sí, pobres sí. chavos, porque por ejemplo, el ciberbullying es algo muy fuerte que están viviendo, ¿no? Eh, yo siempre les digo a los padres que vienen conmigo que ellos pueden estar dentro de su cuarto, pero nuestra labor es estar afuera de la puerta. Y Ah, entonces, ok. en el momento en que el hijo abre la puerta, es estar ahí, ¿no? Es Mm, llegar y decirle, yo no te voy a presionar para que me digas las cosas, voy a estar aquí sentada para que tú en el momento en que necesites de mi escucha, yo pueda escucharte, ¿no? ujú. Entonces es tocar la puerta, hola, ¿cómo estás? ¿No? Recordemos que con lo de la poda neural, la comunicación o las palabras de los adolescentes, el vocabulario de los adolescentes baja radicalmente. Tienen un vocabulario de aproximadamente el 20% de lo que utiliza un adulto. ¿Sí? Pero entonces nosotros también nos volvemos adolescentes, porque entonces el niño dice, ma, ¿has visto mi celular? Y entonces uno le contesta, baja a cenar. O sea, no hay como mayor vocabulario, ¿no? Entonces, justamente, si queremos crear que el hijo haga un vocabulario mayor, que exprese de la manera más adecuada, nosotros debemos de ser los adultos que verbalizamos las cosas. Ujú. Entonces, aun cuando mi hijo llegue y me diga, no, no te voy a hablar, voy y cierro la puerta de mi cuarto, es cuando quieras hablar, yo aquí voy a estar para escuchar. Sí, ahora pasa mucho, digo, bueno, con esto de la pandemia no, pero me tocaba ver que recogen las mambas a los hijos y lo primero que hacen pues es conectarse sus audífonos y su celular. Entonces, a veces también los papás tenemos poco tiempo para convivir con ellos, ¿no? O sea, de estar presentes, el recogerlos a la hora de ir por ellos a la escuela, pues era un momento adecuado de qué tal, cómo te fue en el día, ¿no? A la hora de comer, a la hora de, pues de tener un tiempo de calidad juntos. Y yo creo que esto también ha sido culpa de los papás, ¿no? Que hemos permitido que todo el tiempo haya aparatos, digitales y poco promovemos la comunicación. O sea, yo creo que hay que aprender también a convivir en familia y aprender a decir, bueno, pues en la canasta los celulares a la hora de la comida, por lo menos, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, fíjate que parte de la situación justamente de que los padres nos hemos vuelto muy laxos es la falta de límites que les estamos poniendo a los Mm, hijos. ujú. Y los límites son muy importantes no nada más hacia los hijos, sino hacia, digamos, a todos los seres humanos en general. Yo tengo mis límites hacia el de enfrente. Entonces necesito ponerle también límites. Cuando yo le pongo límites a un adolescente, le estoy dando estructura. Entonces, en un principio, a lo mejor esos límites van a ocasionar, digamos, disturbios, porque si no supe ponerle límites cuando era niño, pues obviamente viene 14, 13 años con una parte de, pues a mí nunca me pusieron límites porque me los van a poner ahorita. Ujú. Pero en realidad, un adolescente rebelde está gritando que le pongan límites, porque lo estructura a nivel mental. Mm, Él sabe por dónde ir, mm, dónde está el camino. No me voy a salir para un lado o para el otro. Si a mí llegaron y me dijeron que el límite para llegar a mi casa es a las 12 de la noche y si no va a haber una consecuencia, me está estructurando. Y ese es un tema, bueno, el de los límites, que nos podemos echar 3 horas, porque en no, realidad es bien importante. y es que nos da miedo poner límites Sí. también ahora, ¿no? Decimos, bueno, es que yo he oído mamás, es que si le digo ahorita se va a enojar. Dijo, pues como que quién manda aquí, ¿no?
¿Cómo se van delimitando? ¿O cuáles han sido tus experiencias con adolescentes y papás cuando llegan a estos puntos, Astrid? Yo creo que en los límites, cuando no los hemos puesto, a los padres nos generan mucha culpa. Por Ujú, ujú. eso es el hecho de no vaya a ser que se enoje. Siempre van a haber gritos, sombrerazos y de repente en muchas familias se maneja hasta inclusive que el chavo llegue y le diga a la mamá te odio, así con sus palabras. Eso es bien doloroso para una madre, el Ujú. escuchar de su hijo eso. Sin embargo, el que nosotros cedamos ante esas situaciones, lo único que vamos a provocar es que nuestro hijo, al no tener límites por la vida, pues no sabe que hay un no, que no hay Ujú. una, hay una situación inclusive hasta legal. Se ha visto que inclusive cuando nosotros le ponemos un no a nuestro hijo, inclusive desde los 2, 3 años, que es cuando empezamos con esta parte de que el niño tiene que ir al baño, que tiene que ya dejar el pañal, que tiene que dejar el chupón, que les vamos dando esa estructura, los niños inclusive se empiezan a dar cuenta de lo que es legal y lo que no es legal. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, por ejemplo, un límite que yo también les digo a los papás de mis adolescentes es, ¿cómo es posible que lo dejes manejar sin permiso de conducir? Si tú le estás diciendo, puedes manejar sin permiso, le estás dando autorización para que haga todo lo que es ilegal en el mundo. Entonces se me quedan viendo así como, qué exagerada. No, pero es cierto. Es que es real. Yo le estoy dando todas las bases para que se salte una ley. Lo Ujú. mismo pasa con el alcohol cuando son menores de edad. Si las leyes dicen que el individuo a los 18 años es legal para tomar, a los 17 y medio no debería de poder tomar, ¿no? Sí, nosotros vamos rompiendo ese orden y después queremos que haya orden, ¿no? Yo me acuerdo que Zig Ziglar en un libro, no me acuerdo ahorita el nombre, ojalá me acordara, decía que antes la sociedad funcionaba a favor de la familia porque había una estructura de la ley, ¿no? De los maestros, del respeto a los maestros, del respeto a los padres. Pero ahora estamos como al revés volteados, ¿no? Ahora un niño puede correr a un maestro porque le levantó la voz o porque le dijo no está bien lo que estás haciendo. Hoy un niño, como tú mencionas, pues puede romper las reglas porque el papá le dice, ay, échate para que empieces a aprender a tomar, ¿no? O sea, entonces nosotros mismos hemos ido cambiando esa estructura social y llega un momento en que los jóvenes siento yo que no reconocen la autoridad porque no tienen esa estructura, no saben qué es lo que está bien y qué está mal, si hoy está bien y mañana está mal. O sea, nosotros mismos vamos rompiendo esa estructura de autoridad, ¿no crees? Que como todos necesitamos, ¿no? Alguien necesitamos que nos digan, no puedes pasarte de un carril al otro sin poner tu direccional, no puedes saltarte un lugar en la fila, tienes que hacer la cola. Entonces, ¿cómo esperamos que nuestros hijos respeten todo eso si nosotros somos los primeros en promoverlo, no? En promoverlo y ejemplificarlo, porque no Sí, necesariamente tengo que verbalizarlo para dar el ejemplo, ¿no? cierto. Muchas veces llegamos y decimos al niño, no, no, digo, nunca vas a tomar porque eso es malo, porque el alcohol es feo. Y el siguiente fin de semana me puso una guarapeta de aquellas, mi hijo me vio borracha, ¿no? Entonces, en realidad tenemos que tomar en cuenta que la comunicación no nada más es verbal, sino también no verbal, ¿no? Cierto, cierto. ¿Cómo inicias esa comunicación? O sea, sí, te mencionaba yo hace un momento, Astrid, que bueno, pues yo me acuerdo que antes los papás decían, a ver, vamos a hablar. Y tú decías, ay, ya me va a venir con el rollo de, ¿no? De cuando él era niño y cuando él trabajó todo para tener lo que tiene en la vida y tú te doy todo. O sea, ¿cómo vamos haciendo un discurso diario
que te decía, se corta mucho porque pues anda con el celular y luego la mamá y el papá también. ¿Cómo se van dando esas comunicaciones diarias que vayan haciendo vayan labrando esa confianza entre padres e hijos hasta que pueda llegar a una comunicación profunda sobre un tema específico? ¿Cómo se va dando el día a día? Yo creo que justamente en el día a día, en donde podamos aprovechar cualquier motivo Ujú, para como que entrarle a una situación que nosotros consideramos que es importante. Por ejemplo, estamos viendo una serie ujú, y aparece una relación sexual. De repente hay padres que cortan la televisión, ya se acabó la serie, adiós, o le tapan los ojos a la niña, ¿no? ujú, En ese momento es cuando justamente podemos adentrar la situación en él. Tú sabes lo que es una relación sexual o cómo te sientes, porque luego de repente, por ejemplo, cuando son un poquito pubertos, que ujú, todavía están todavía un poquito inmaduros y que eso les da como asquito y todo eso, ahí es donde decirle, ¿cómo te sientes de haber visto esa escena? ujú, ¿Sabes lo que es? ¿No? Y de ahí entonces sacar la conversación, ¿no? No necesariamente tenemos que sentarnos a hacer una junta, ¿no? La junta es a las 11:30 de la mañana, nos sentamos y, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Por qué no? sí, Porque además, ¿sabes qué? Los sermones no les entran a los adolescentes. No atienden a frases largas. No nada más desde la parte de en mis épocas, ¿no? En mis épocas yo, bueno, no sabes, yo era una fregona en esto. ujú, No, nada más el hecho de que lo mío sea un monólogo con cifras específicas, situaciones específicas. Más vale en un tema tardarme a lo mejor 2, 3 semanas que vaya saliendo como en tips ujú. a sentarme 2 horas en el comedor con mi pizarrón en mano y haciéndole las gráficas, ¿no? Sí, yo creo que eso no funciona. Además, es muy fácil, yo creo, para todas las mamás que me están escuchando, cuando tú sabes que tu hijo ya no te está escuchando. Cuando ya después de la segunda frase ya está, ujú, sí, whatever. No, o sea, ahí ya lo que digas en adelante, créeme que no lo va a escuchar. Yo fíjate que no sé si es un tip que yo me inventé, alguien me lo dijo, pero me decía que a veces la comunicación la puedes empezar haciendo desde ti, ¿no? O sea, cuando se subían mis hijos al coche, empezaba, híjole, ¿qué creen? Entonces, pues, what, ¿no? O sea, ¿qué mamá? Gente que hoy tuve un día padrísimo porque me encontré con una amiga que hace mucho tiempo que no veía y entonces empiezas a hablar y ellos como que empiezan a prestar atención y de repente ellos, pues fíjate que a mí, ¿qué crees que me pasó? Porque yo odiaba, sinceramente, Astrid, cuando mi mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién hablaste? ¿Qué estabas haciendo? ¿A qué comiste en el recreo? O sea, no, no sé, hoy cómo funciona. ¿Crees que es una buena idea o no? Yo creo que sí, porque fíjate, la diferencia entre el qué te pasa con el Ujú. cómo te sientes, Cierto. ¿no? Ujú, Entonces, si yo hablo desde cómo me siento yo, voy a generar que el otro, en este caso mi hijo, me habla desde su sentir. Porque en realidad no importa mucho el que haya comido cierta cosa en el lunch o otra, porque de todas maneras ya la comió, ya ni modo, ¿no? sí. Pero sí hablar desde cómo se siente, de a lo mejor y no preguntar directamente de, ¿y quiénes son tus amigos? ¿Y cuántos años tienen? ¿Y cómo se llama su mamá? Y, ¿no? Ujú. Sino es cómo te sientes con esa persona, ¿sí? ¿Cómo te relacionas con ese amigo? ¿No? ¿Qué es lo que platican? Pero ya no tan directivo, digamos, ¿no? Si pudiéramos hacer una pequeña lista, así nada más de lo que se te ocurra, Astrid, te digo, de los errores más comunes que cometemos los papás para iniciar una comunicación con nuestros hijos, ¿cuál sería? Yo creo que la primera y la más importante es que no escuchamos. Ay, sí, sí es cierto. No escuchamos. Sí. O sea, lo que Ujú, te decía hace rato, esta parte en donde me dice, voy a ir a casa de un amigo y lo primero que digo, ay, ese amiguito no me gusta. O sea, es siempre
el revertir, digamos, nuestra opinión ante lo que nos están diciendo. Por ejemplo, una de las situaciones muy comunes que suceden en la adolescencia es que se están cuestionando los valores que nosotros les dimos. Entonces, es muy frecuente que nuestros hijos en la adolescencia nos digan, si es que están en una familia, por ejemplo, religiosa o que sí realmente creen en Dios, que lleguen y nos digan, no creo en Dios. Entonces, en vez de escuchar sus motivos sin juzgar, lo primero que revertimos es, no, estás mal, ¿cómo es posible que no creas en Dios? Si venimos de una familia católica que yo te enseñé a creer. Entonces, eso cierra la comunicación, porque lo único que ellos están escuchando de nosotros es que no los estamos aceptando tal y como están siendo en ese momento. Claro, hay temas que tenemos que tocar en el momento, por ejemplo, lo que te decía, drogadicción, ansiedad, depresión, ¿no? Si nos hablan de esos temas, sí tenemos que llegar a sentarnos y tomar las riendas. Pero los temas que pueden estar siendo una moda, una situación de tratar de emanciparse, nada más hay que ser un poquito más abiertos. Eventualmente van a regresar a la situación que nosotros los educamos, ¿no? No son temas que sean algo, digamos, de vida o muerte, ¿no? Son opiniones. Entonces, pues básicamente escucharlos, ¿no? Y yo creo que el tiempo, ¿no? Yo creo que también hemos vivido en esta vorágine que, bueno, ahora con esta cuestión del COVID nos vino a aplacar un poquito, de entender que nuestros hijos necesitan tiempo, pero tiempo de calidad. Todo el mundo lo hemos escuchado. No se trata de tener una mamá o un papá 24 horas parado enfrente de la puerta. Yo creo que se trata de tener un papá que puede tener 5 o 10 minutos para hablar con ellos, ¿no? Sí, siempre nos vamos a buscar tiempo, ¿no? Y justamente uno de los errores que yo considero también es esta parte de dentro del no tener tiempo, cuando lo tenemos, ignoramos todo lo que son sus emociones. Ok. Vuelvo a lo mismo y creo que soy repetitiva en el tema porque algo que es bien importante que yo veo mucho en consulta es que el adolescente necesita ser escuchado en cómo se siente, no en qué es lo que hace, no en qué tipo de amigos tiene, cómo se siente, porque en realidad también ahí es donde va como dilucidando. Hay veces en que llega, sobre todo las mujeres que tenemos estos cambios hormonales tan fuertes, de repente llega tu hija y se pone a llorar y le preguntas qué tienes y te dice, no sé. Y entonces muchas veces nos burlamos las madres grandes que ya sabemos cuál es el proceso premenstrual, ¿no? Y, ay, no, es que te va a bajar, ¿no? Pero en realidad es escuchar, ok, no sabes por qué te sientes así, pero dime cómo te sientes. Ahí también además estamos ayudando a que el vocabulario se incremente, que busquen las palabras exactas. Para comunicarse. O también demeritamos, ¿no? Lo que les pasa. O sea, por ejemplo, llega, me imagino, por poner un caso, llega tu hijo molesto de la escuela y le dices, ¿qué pasó? Ah, es que me peleé con Juan. Ay, o sea, al rato se le pasa, hombre, no importa. Ni siquiera sabes por qué se peleó, qué tanto le afecta, quizá es su mejor amigo, quizá le están haciendo bullying. O sea, a veces no nos ponemos en su nivel para entender que lo que realmente a él le está pasando es tan importante como el que tú tengas un conflicto en tu trabajo, ¿no? O sea, definitivamente. A veces les damos que como pues están chavos, pues no tienen grandes problemas. Y luego pues nos damos cuenta que tienen depresión porque sí tienen grandes problemas que no son canalizados adecuadamente, ¿no? O sea. Así es. Hay que recordar que el grupo de pares para un adolescente es mucho más importante que inclusive nosotros como padres. ¿Sí? Porque en el momento de la emancipación lo que están buscando es un grupo con quien identificarse. Entonces, si ese grupo con el que yo me estaba identificando
de repente me rechaza, claro que voy a entrar en depresión, ¿no? Entro en un duelo, porque hay muchos duelos que se están manejando en la adolescencia. Uno de ellos es obviamente esta parte corporal, ¿no? Estoy dejando de ser niño, me veo en el espejo y ni siquiera me reconozco, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estaba en la adolescencia, que mi hermana me lleva 2 años y también lo estaba, llegó un punto en donde crecía tan rápido que su mismo cerebro no tenía relación con su cuerpo, y cuando iba a pasar por una puerta, en vez de pasar por la puerta, se estampaba contra la pared, porque no tenía el control de su cuerpo, Claro, oh my no lo God. entendía, que ya las piernas habían crecido a lo mejor 2 centímetros, y esos 2 centímetros provocaban que se estampara contra la pared. Wow. Entonces, si nosotros vamos recordando cómo justamente lo que hablábamos al principio, si yo recuerdo cómo me sentía en la adolescencia, es exactamente cómo se siente igual mi hijo, pero con una salvedad: las redes sociales, que es algo que, bueno, apabulla a cualquiera. Si como adulto entras en esta dinámica de los likes, de que te comenten de la mejor foto, imaginemos a un adolescente que todavía no tiene una personalidad bien definida. No, y es su reflejo, son sus espejos, es lo que ambiciona, ¿no? O sea, yo creo que hay una época donde los papás dejamos de ser los superhéroes, definitivamente, y nunca más lo volvemos a hacer, ¿eh? Entonces se vuelven los superhéroes, pues un influencer, ¿no? Un cuerpo perfecto, una cara maquillada maravilloso, unos músculos sobresalientes, y entonces se vuelven todas esas personas aspiracionales para ellos. Pero ¿qué son ellos? Es lo que a veces los papás no nos preguntamos, ¿no? O sea, yo creo que hay mensajes que los hijos los vemos, ¿no? Que si tu hija es rellenita y la ves en una dieta mortal, pues obviamente algo muy intenso le está afectando, que está tratando de ser o emular cosas que están allá afuera y que no encuentran un soporte dentro de casa, ¿no? Así es. Sobre todo, por ejemplo, en lo que vendrían siendo trastornos alimentarios, Ujú. en realidad son cambios bien dramáticos. Es decir, el que nosotros veamos que nuestra hija, por ejemplo, empieza a comer en casa y terminando de comer se para ir al baño y es frecuente, es muy sistemático, eso es una señal de alerta, por ejemplo. No nos Ujú. tiene ni siquiera que decir nada. Esa es parte de la comunicación no verbal, que tenemos que estar alertas. Y justamente si nosotros ocupamos, como decías tú, esos 10, 15 minutos para estar con ellos, parte del estar es observar. Si yo estoy viendo, por ejemplo, que mi hija de la noche a la mañana bajó, no sé, a lo mejor 2, 3, 5 kilos, entonces es una alerta. Ujú. Y Una tam- alerta, perdón, sí. no, y también lo que les decimos, oye, ya subiste de peso, estás gorda. O sea, que no, sí, hay mamás que sí cuidan, porque como tú lo dices, ¿no? O sea, nosotros como adultos, pues nos cuidamos y que sí la arruga y que quién sabe qué, y eso ellos lo que ven, y de repente tú eres la primera en decirle a tu hija que está gorda, que se arregle, que no salga así, que parece marimacho, o sea, cosas así, pues imagínate lo que le proyectas, ¿no? Si tú eres la persona que más la quiere y la tratas así, pues imagínate ya afuera, ¿no? Definitivamente. O sea, al final la familia es el primer mundo, aun Ujú. cuando se quieran salir de ahí. Dices tú, sí, dejamos de ser superhéroes, pero seguimos siendo de las personas más influyentes en ellos, tanto para lo positivo como para lo negativo. Entonces, nuestras palabras también tienen que ser muy bien elegidas, ¿no? Ujú. Aun cuando yo no le diga a mi hija que está gorda, pero si yo me miro en el espejo y empiezo a decir, ay, no, mira esta lonja, pues Sí, mi hija también se va a ver en el espejo a mirarse la lonja, ¿no? sí. ¿Qué hay que decirles a los hijos? ¿Cuáles son esos mensajes que hay que decirles? Porque también hay unos hijos que se la viven diciendo, bueno, los papás diciéndoles que son maravillosos y de veras se creen maravillosos y no son capaces de mover un dedo porque son maravillosos.
Yo creo que hay una ligera línea entre decir las cosas como son y ser empático para decirlas. Es decir, no tengo que decirle a mi hija, estás gorda, si es que realmente lo creo. A lo Ujú, mejor y la parte empática es traer a casa alimento más sano, ujú. ayudarle a establecer una dieta, a lo mejor con algún nutriólogo, alguna nutrióloga, ayudarle en esa dieta, es decir, hacerla juntas, pero no una dieta para bajar de peso, sino para enseñarle a alimentarse bien. Ok. Ujú, Recordemos que también los adolescentes están en una época de crecimiento, sobre todo las mujeres, en el sentido de cómo se va colocando la grasa en el cuerpo, en donde en realidad no es que estén pasadas de peso, sino que todavía el cuerpo está tratando de asimilar en dónde pone la grasa. ¿Sí? ok. Ujú, Entonces, también justamente de lo que decía hace ratito, es el momento de la búsqueda de una ayuda externa. Si yo ujú. considero que yo veo a mi hija pasada de peso, es preferible ir con un especialista y que ese especialista me diga, ¿está o no está baja, está subida de peso? Y por tanto, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Ujú. Y yo También, mismo, con los varones, ¿no? Lo mismo, o sea, si ves que tu hijo pasa mucho tiempo en su cuarto dormido, no le empieces a decir que eres un flojo, no haces nada, te la vives ahí, pues igual y su cuerpo está regenerándose y necesita dormir más, ¿no? Como tú dices, es que tenemos que saber qué está pasando con ellos. fíjate que los adolescentes necesitan más de 12 horas de dormir. Mamás Sin que no rin. embargo, sin embargo, hay una hormona que se llama la melatonina que todos los seres humanos generamos en el momento en que empieza a bajar el sol. Y esa melatonina lo que nos ayuda es empezar a dormilarnos para que entonces cuando realmente llega la hora de dormir, podamos dormir. Ujú. El problema con el adolescente es que su reloj biológico está distorsionado. Entonces esa melatonina la empieza a hacer entre aproximadamente 4 y 5 horas después de lo que debería. Por eso los adolescentes tienden a dormirse tan tarde. Ah, ya. Pero entonces, pero sí se les pone un horario o no. Se les tiene que poner un horario O sea, y tengas o no tengas sueño, te vas a la cama. O sea, punto. es justamente parte de los límites. Ajá. Entonces te vas a la cama, pero te vas a la cama sin computadora, sin Sin celular, cel. sin televisión, o sea, sin nada que te pueda estorbar el sueño. A lo Ujú. mejor con un libro, entonces, bueno, pues pícate con el libro, pero que es mucho más, digamos, didáctico, ¿no? Y pues bueno, hasta por ya aburrición te duermes, ¿no? Sí. Oye, Pues Astrid, dime una cosa. ¿Cuándo es conveniente omitir una opinión? Porque los papás opinamos de todo, ¿no? De que si comes, de cómo te vistes, de que a qué hora sales, de que si ayudas, de que si haces, de que la escuela, de que si la novia, todo tenemos una opinión. ¿Cuándo es conveniente y cómo omitir una opinión? Cuando eso, sobre todo digo, cuando son cosas del día a día, pues puedes lo que dices de la alimentación o de las horas de dormir, pero cuando realmente tienes que ser fuerte, cuando tienes que ser decisivo, cuando tienes que ser asertivo, cuando tiene que ser en ese momento y decirle no, basta. ¿Cómo lo haces para no crear esos conflictos y sobre todo ese canal de distanciamiento que puede ser algo que sea muy difícil recuperar en un futuro? lo que pasa es que los límites se tienen que poner así. O sea, Si es punto. algo que, como dices tú, no va dentro de lo que tú consideras que tu hijo se tiene que comportar, es un no rotundo. O sea, sin medio no. O sea, si yo Es, digo tienes que estar aquí a las 8 de la noche, te guste o no te guste, ¿y qué? Y si no, las consecuencias, ¿qué? es que el te guste o no te guste habría que omitirlo, Ah, porque ok, entonces ya ahí es justamente la agresión. ok. El no, lo que pasa es que nos han educado a que el no es agresivo. Ujú. Todo el mundo tenemos que decir que sí a todo. Pero Sí. en realidad el no es neutral. No y sí son palabras neutrales. Entonces es en el sentido, en el mismo ejemplo que estás poniendo. Te voy a dejar ir a la fiesta, pero a las 8 de la noche te quiero aquí.
punto. Nada más que es, después de eso, si va a haber una consecuencia, se tiene que nombrar antes de que suceda. Es decir, si no llegas a las 8 de la noche, vas a tener la consecuencia de que a la próxima vez que te inviten a una fiesta no vas a ir. Recordemos que las consecuencias son naturales al evento, que son bien diferentes al castigo. Porque el castigo no tiene nada que ver con el evento que hubo. Por ejemplo, si no llegas a tiempo, te quito el celular. Pues no tuvo nada que ver el celular con el llegar a tiempo. Ya te entiendo. No, tiene razón. Sí. Se sabe perfecto ya, dentro de todas las investigaciones a nivel neuronal, que un castigo no sirve para que el adolescente aprenda. Lo que sí sirve son las consecuencias, porque además les estamos educando a nuestros hijos que todo acto tiene una consecuencia en un futuro. Si yo no me levanto a tiempo para llegar al trabajo, me van a descontar el día. Esa es una consecuencia natural. ¿Sí? Entonces, cuando yo coloco la consecuencia después de poner el límite, antes de que suceda la falta de esa regla, digamos, el niño ya está advertido. ¿Sí? Si lo coloco después, el riesgo grandísimo que corro es que yo esté tan enojada que ponga un castigo. Que no vas a cumplir. Que no voy a cumplir. Sí. De repente tengo mamás que me dicen, es que llegó a las 2 de la mañana en vez de llegar a la 1 y lo castigué durante un año. No, pues no. O sea, pues no, claro. Y además te castigas tú sola, porque tienes que estar con él, a lo mejor, y el fin de semana cuidando que no se salga, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta también que los castigos de nuestros hijos nos castigan a nosotros mismos. Entonces tampoco conviene mucho. No, pero sí hay que cumplir lo que... Es que hay una palabra que suena así, bueno, medio incómoda, que son las amenazas, ¿no? Cuando decimos, es que si haces esto vas a ver. Entonces, si haces el otro, bueno, también. Y luego no cumplimos ni la amenaza, ni el castigo, ni la consecuencia, ni ninguna de las dos. Entonces, yo creo que también ahí hay que ser muy asertivos en que cuidado con lo que dices, porque lo vas a tener que cumplir, aún a pesar de que sea inconveniente para ti como papá, ¿no? Sí, porque además, ¿sabes qué? Al final nos van tomando la medida. Los límites pueden ser flexibles, sobre todo porque no es lo mismo ponerle un límite a un adolescente de 13 años que a un adolescente de 17. Es decir, sus vidas son totalmente diferentes. Un niño de 12, 13 años no va a salir a una fiesta hasta las 2, 3 de la mañana, pero uno de 18 sí, dependiendo de las mamás que lo permitan, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedo ir flexibilizando esos límites, pero las consecuencias se tienen que poner. Yo puedo llegar y decir, bueno, ok, vamos a suponer, el otro día me decía mi hija, ella tiene hora de llegada a la 1 de la mañana. Era el cumpleaños de su mejor amiga. Mamá, por esta ocasión, ¿podría llegar a las 2? Puedes llegar a las 2. Claro, ella ya sabe que hay consecuencias de no llegar a tiempo. Desde hace mucho, no se lo tengo que repetir, digamos. ¿No? Lo que pasa es que uno como padre piensa que tiene que estarle repitiendo las cosas a los hijos, cuando los hijos en realidad son bastante inteligentes. Si yo le pongo el límite y le pongo la consecuencia, no se la tendría que repetir de nuevo si soy lo suficientemente hábil para poner la consecuencia a tiempo. Sí. Y saber comunicarnos adecuadamente, ¿no? No prometamos nada también, porque también nos vamos al otro extremo. Si sacas 10 en todo, te compro un coche, ¿no? Y ahí está la otra o el otro sacándose 10 en todo. Bueno, ahorita no puedo, pero en un día más adelante, cuando cumplas 25, bueno, también. Yo creo que también ahí se va perdiendo los lazos de confianza y de credibilidad, ¿no? ¿Cómo quieres tener una comunicación, sobre todo en esta jerarquía de padres-hijos,
si tú mismo no eres congruente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Entonces no puedes esperar que tu hijo, me imagino yo, piense que eres una persona confiable a quien puede llegarle y abrirle y contarle todo, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? No, y de hecho lo que hablabas en un momento de los premios, por ejemplo, en realidad los premios, igual que los castigos, tampoco funcionan. Porque en realidad la vida no te da premios, Sí. te da consecuencias de lo mismo. Es decir, si yo me esfuerzo para trabajar, entonces voy a generar un buen empleo, me van a subir de puesto y por lo tanto voy a ganar más. Pero no así porque yo llegue con mi jefe y le diga, ¿qué tal, cómo estás? Me va a dar un premio, un bono sin hacer absolutamente nada. Hay, en vez de los premios, justamente lo que preguntabas de cuándo decir las cosas buenas y cuándo no decir las cosas malas. El estoy orgulloso de ti porque te sacaste un 10 es mucho mejor que el premio del coche, que el premio de la computadora, que el premio de un nuevo celular. El celular más bien tendría que ser un esfuerzo de el chavo. Yo te compré tu primer celular, el más básico, porque a los 12 años no necesitas un celular inteligente, necesitas un celular para comunicarte conmigo si estás en el centro comercial y quieres regresar a casa. Pero el siguiente celular, entonces lo tendrás que ahorrar tú dentro de tus posibilidades, dentro de el domingo que te doy, dentro de situaciones que a lo mejor y puedas trabajar en verano, o sea, ese tipo de situaciones. Es un tanto pensar en cómo nosotros estuvimos generando lo que hemos generado, poniéndoselos al nivel de los hijos sin ser tiranos. Sí. Es obvio que ellos saben y deben saber, yo creo que eso sí es un deber, que cuentan con nosotros para todo, ¿no? O sea, yo algo que hice, por ejemplo, con mis hijos es, sobre todo con mi hijo, el varón, es, él quería un coche y le dije, bueno, lo que juntes, yo te doy la misma cantidad. Si tú juntas 1,000, te doy 1,000, si te juntas 2,000, te doy 2,000, si juntas 3,000, te doy 3,000. Porque el esfuerzo que tú pongas es el mismo esfuerzo que yo voy a compaginar contigo, pero yo no voy a poner un esfuerzo mayor al esfuerzo que tú pongas para lo mismo. Y hoy en día, bueno, pues, le va muy bien, gracias a Dios, pero son esas lecciones de vida que no es como, mira, hijo, yo cuando a mí me dieron, sino es con el ejemplo, me imagino yo que son esos pequeños tips que yo se los comparto como mamá y que creo que ayudan a fortalecer y a ser jóvenes que puedan enfrentar la vida mañana sin ti, porque tú no vas a estar siempre, ¿no? De eso Entonces, justamente se trata la educación, que nosotros no generemos dependencia, más bien generemos una independencia, que se logren emancipar de tal manera que puedan ejercer su vida estando o no estando nosotros, porque nadie tiene la vida comprada, entonces ojalá que nosotros viéramos a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, pero ¿y si no? Estamos dejando a un ser indefenso si nosotros no les damos las herramientas. Por proteger que sufran, estamos generando a un hombre o una mujer que el día de mañana, si nosotros no estamos, van a sufrir muchísimo en el mundo. Y algo que mencionaba sí es cierto, que tampoco enseñamos a comunicarse, ¿no? Eso que dices de que acortan las palabras y todo, ajá, ¿cómo te fue bien? ¿Qué hiciste? Nada, que, o sea, yo creo que por ahí empieza, porque gracias a la comunicación es como entendemos cómo se sienten, en qué momento de su vida están, qué les preocupa, qué les interesa, y que serán esos 10, esos 20 minutos que uno tenga al día, si es que usted vive muy ocupado, pero yo creo que son 10 minutos de comunicación que pueden ser el tip para crecer y para saber en qué momento están sus hijos. ¿Tú podrías decirnos algunos tips de qué hacer y qué no hacer definitivamente para esa comunicación asertiva para finalizar el programa, Astrid? A ver,
El primero es no den órdenes, ¿no? La orden es básicamente lo que genera es un ataque de regreso. En vez de dar órdenes, mejor describe el problema. Es decir, llego y digo, no has sacado la basura apesta en donde está, te pido de favor que la saques en este momento, ¿no? Entonces no es, ve y saca la basura, sino describo yo lo que está sucediendo en ese momento. El segundo sería, que va ahora sí que pegado de la mano, dar información, ¿no? El hecho de que nosotros informemos a nuestros hijos cómo está la situación, por ejemplo, de la casa, por ejemplo, en el sentido de, en este momento, por ejemplo, por la pandemia, papá o mamá se quedó sin trabajo, entonces el dinero se tiene que reducir. O sea, es decir, dar la información dentro de la edad que tienen en una situación suave, sin tener que negar las cosas como tal, el que no ves que yo estoy trabajando muchísimo, no alcanza, ¿no? Porque entonces otra vez viene ahí el ataque. La amenaza, por ejemplo, ¿no? Si no llegas a tiempo, ya vas a ver qué es lo que te va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ok. Pues entonces, en primero así se va a quedar el chavito de, ¿y qué va a pasar? ¿No? O sea, y entonces todavía además nos enojamos, porque hay veces que sí nos preguntan, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo me dices eso? ¿Me estás faltando el respeto? Pues es que sí, ¿qué va a pasar? ¿No? Hasta tú te preguntas, sí, ¿qué va a pasar? No, claro, ajá. Entonces, no amenacemos, ¿no? Nada más es dar, digamos, la consecuencia, ¿no? Si haces esto, va a suceder esto. Si no haces esto, va a suceder lo otro. Me encantó. Yo creo que es el que más me gustó. Recordemos también, los sermones no funcionan. No, los sermones, la situación del yo lo viví, en mis épocas, en mis tiempos, ninguno de eso funciona. No nos tratemos de poner en la edad del adolescente. Somos las personas, somos los maduros de la relación. Y no se trata de que nuestros hijos nos jalen hacia abajo, si nosotros nos jalemos hacia arriba a nuestros hijos. Ok. Si nosotros comunicamos de una manera, digamos, directa, sin sermones, van a cachar mucho mejor el mensaje que con una frase de media hora, ¿no? Sí. Ok. Pues esas serían todas las que se te ocurren, Astrid. Sí, yo creo que sí, básicamente recordar que el adolescente es él el que no sabe qué está sucediendo. Si nosotros tenemos las herramientas para explicarle lo que le está sucediendo, es decir, si yo sé, por ejemplo, qué es lo que le está pasando a su cerebro, qué es lo que está pasando con su cuerpo, cuáles son las consecuencias de todas las situaciones, por ejemplo, de redes sociales, cómo prevenir las adicciones. Entonces, yo puedo atacar mucho mejor el problema porque no me agarran dentro de esta ignorancia sin saber para dónde ir, ¿no? Yo creo que lo dijiste muy bien al principio del programa, Astrid. Nos preparamos para ser mamás o nos preparamos para ser ingenieros o nos preparamos para estudiar un idioma, ¿no? Vamos a la escuela y estudiamos y todo. Pero no nos preparamos para ser papás muchas veces. Lo dejamos a la experiencia conforme la vayamos viviendo y conforme lo aprendimos. Pero es cierto que lo que aprendimos ayer, el día de hoy no funciona, ¿no? Hoy nuestros hijos, los millennials o centennials, como quieran llamarle, tienen un chip diferente, tienen una manera diferente de ver el mundo. Nosotros a veces teníamos un mundo muy limitado, íbamos a la escuela, nuestros amigos en nuestra casa. Hoy el mundo está en una computadora. Entonces, creo que aquí lo importante es entender que no podemos ser los papás que fueron nuestros papás. Tenemos que ser los papás que somos hoy para nuestros hijos. Y tú lo dijiste, hay que prepararnos y si no estamos preparados, acudir a gente como tú que pueden ayudarnos cuando no sabemos qué hacer, porque no lo sabemos todo, ¿no? Para adolescentes nuevos, papás nuevos. No necesitamos unos papás del siglo anterior, ¿no? Sí.
Pues algo con lo que quieras despedir el programa, Astrid. Pues nada, Danos esperanzas, por favor. Bueno, darles esperanzas a todos los papás de que no es tan dramático, que se puede salvar de esta situación airosamente, por favor. hay una frase que a mí me encanta que dice, educar a un hijo adolescente es lo más difícil que existe, pero si lo logras, crías a un adulto que va a ser feliz en potencia. Uh-huh. Entonces, no nada más él es feliz, sino que también tú como madre y como padre vas a ser feliz viendo a tu hijo así, ¿no? Y dentro de la felicidad, no nada más es esta sensación, sino también la productividad, la situación de poder salir adelante, de tener tolerancia a la frustración, que es bien importante, ¿no? O sea, de lo que se trata la madurez es de saber que el mundo gira y va cambiando. Uh-huh. ¿Cómo me adapto a esos cambios? Es lo que me dice ser maduro o no. Entonces, como madres, como padres, a enseñar a la madurez a nuestros hijos, a que el mundo va cambiando, a que se van generando nuevas situaciones con mucho amor y mucha paciencia, logran que la adolescencia, no nada más los adolescentes la pasen bien, sino también nosotros mismos. Uh-huh. Y nunca es tarde para hacer el cambio. Porque luego hay padres que dicen, bueno, pues es que ya mi hijo tiene 17 años, entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Y ya, ¿no? En realidad nunca es tarde. Uh-huh. Sí es más difícil, pero pues es nuestra chamba, ¿no? Nuestro trabajo es generar que, a pesar de los errores que podamos haber hecho como padres, entonces resarcir esos errores y empezar ahorita, hoy, el cambio. Y lo van a generar. Todavía de los 17 a los 25 años nos quedan un chorro de Todavía hay chance. Y yo también sumaría esto que las decisiones de tus hijos son también de ellos. O sea, no puedes tú tomar todas las decisiones de tus hijos y no todas las decisiones de tus hijos tienen que ver contigo, ¿no? O sea, hay veces que ellos No te lo tomes. también, sí, no, o sea, es que yo que hice mal. A veces no es que uno haya hecho mal, uno hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y a veces ellos también toman sus propias decisiones y como dice Astrid, pues sus consecuencias, buenas o malas, ¿no? Porque no, yo veo muchas mamás que se flagelan porque ¿qué hice mal? Pues quizá no hiciste nada malo, ¿no? Quizá hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento. Entonces, y si no, pues para no regarla, ábrenle a Astrid. Si por ahí tienen dudas. ¿Nos quieres dar tus datos, Astrid, por si alguien quiere consultarte algo personal, algo, o algunas pláticas que vas a dar, parece que a principio de año, que yo quisiera que invitaras a la gente, porque siempre oír este tema y este tema, no importa cuántas veces, siempre hay algo nuevo que puedes cachar y que puede funcionarte. Si nos quieres invitar a tus redes, a tus cursos. Sí, claro que sí. En todas las redes, en Twitter, Instagram y Facebook, me encuentran como astrid.psicóloga. Uh-huh. A finales de enero voy a dar una charla gratuita vía Zoom, justamente de este tema de comunicación del adolescente. Y a principios de febrero voy a dar ya un curso así magno, que de hecho va a durar 10 horas el curso, en donde vamos a ver absolutamente todos los temas de adolescencia, absolutamente todos los temas. Entonces, los invito a que vayan siguiéndome en las redes para que yo les vaya proporcionando información de específicamente las fechas, los horarios, cómo se pueden inscribir, etcétera. Bueno, pues ahí está. Les vamos a dejar de vacaciones noviembre y diciembre para que no se relaje. Ahorita ya vienen fechas bonitas, hay que pasarla bonito, pero en enero echarle ganas. Bueno, échale ganas desde hoy, la verdad. ¿Para qué nos hacemos? Muchísimas gracias, Astrid. No sabes cómo agradezco que nos guíes, porque aún siendo papás, bueno, en mi caso, que mis hijos ya son mayores, siempre hay algo nuevo que aprender. Los hijos siempre son hijos y los papás siempre somos papás. Entonces, siempre hay algo que aprender. Te agradezco muchísimo que has compartido estos 23 años de experiencia en esta hora resumida con nosotros y pues te mando un beso muy grande. Muchas gracias, Astrid.
Gracias a ti, gracias por la invitación. Y muchas gracias a todos ustedes por, como siempre, acompañarnos aquí en el programa Al Día. Espero que me acompañen en los próximos, que vamos a traer también temas muy interesantes ya para empezar a cerrar el año. Así es que no me falle y nos vemos en el próximo episodio. Un besito, hasta la próxima. Bye bye. Al día con Claudia Esponda. Al día con Claudia Esponda. Al día con Claudia Esponda.